Recibimos con un fuerte aplauso al padre Miguel Carmena. Si les parece bien, antes de comenzar la conferencia, vamos a ponerla en manos de María. Tenemos aquí una imagen de la Virgen María de Guadalupe, que fue bendecida por el Papa Juan Pablo II durante su viaje a Mérida. Nos ponemos de pie entonces para ofrecerle a ella esta conferencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decían por ahí que el huracán no iba a tocar a Cancún, pero no es verdad. Hay un huracán que se ha tocado Cancún, ¿verdad? El huracán de la gracia de Dios, el huracán de María. Hoy me ha tocado confesar a mí y he visto que de verdad el huracán ha entrado en muchos de nosotros. No es un huracán de vientos y de lluvias, sino un huracán de gracia de Dios, a la cual no podemos resistirnos. Si tú que me estás oyendo todavía te resistes un poco a esa gracia de Dios, deja entrar el huracán en tu vida. Ya verás que te va a hacer mucho bien. Acude a la confesión y conviértete, porque es el mensaje que nos da la Santísima Virgen María en este fin de siglo. La conferencia que les voy a dar está dividida en 3 partes. Es algo muy sencillo. Yo pensaba que el congreso iba a ser un congreso de teología, donde iba a encontrarme gente barbona, que sabía mucho de teología y ondas de estas. Y sin embargo, me doy cuenta de que estoy delante de una familia de hijos que aman a su madre y le quieren ofrecer simplemente un homenaje de amor. Esto de aquello. Yo prefiero esto, claramente. Por eso les voy a dar nada más 3 cosas. La primera es ver qué son las apariciones, qué son las visiones y qué son las revelaciones. Muy deprisa. La segunda, cuáles son los criterios que usa la Iglesia para distinguir cuándo una aparición de la Virgen es auténtica y cuándo no lo es. Y la tercera, que vamos a hacer todos juntos, es cuál ha sido el mensaje de la Santísima Virgen María en las apariciones de este siglo XX, sobre todo. Fátima, Lourdes, etc. Primera cosa, ¿qué son las visiones? Las visiones es cuando veo algo, pero no está. Las apariciones es cuando veo algo y además está. En la visión no está presente la Santísima Virgen María, la veo. En las apariciones está presente ella. ¿Y qué son las revelaciones? Las revelaciones es cuando un mensaje de Dios le llega a alguien a través de diversos medios. ¿Cómo juzga la Iglesia estos mensajes? ¿Qué dice de todo esto? Lo más importante en esto son los criterios que decía Teresa de Jesús en el libro de las fundaciones. La Iglesia, cuando juzga revelaciones, solamente se refiere a revelaciones particulares, que no son lo mismo que la revelación pública. La revelación pública acaba cuando termina el Nuevo Testamento, con el libro del Apocalipsis, e incluye la tradición de la Iglesia y la Escritura. La Escritura la tenemos ahí, los libros sagrados, la Biblia. La tradición es todo lo que vivió la Iglesia desde que Cristo estuvo con nosotros. Eso es la revelación. Pero cuando la Iglesia habla de revelaciones, no se refiere a esa es la revelación, sino
a las que han venido después, que completan, no completan, porque ya es completa la revelación. Simplemente ayudan a los hombres a entender mejor la revelación de Cristo. Igual que el magisterio de la Iglesia, fundado por el mismo Jesucristo, ayuda a entenderlas. Entonces, ¿qué nos dice la Iglesia de cómo se debe juzgar una aparición mariana? Porque hoy día escuchamos que se aparece la Virgen en todas partes. En Atlanta, la Virgen de las Chispitas, la Virgen del Pozo, la Virgen de etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez parece que hay más. Muchas veces el problema no son las apariciones, sino la interpretación que damos de ellas. Eso le pasó a los apóstoles. ¿Ustedes se acuerdan del texto de Juan 21, 23? Dice el Evangelio de San Juan: y entonces Pedro se dirigió a Cristo y le dice: ¿y este qué? Y si yo quiero que siga aquí entre nosotros, ¿qué pasa? Y los discípulos entendieron que iba a sobrevivir, iba a estar vivo hasta la segunda venida de Cristo. Pero Cristo no dijo eso. Eso lo entendieron los discípulos. Cristo lo que dijo es que, ¿y si yo quiero eso, qué pasa? ¿No? Muchas veces el problema está ahí, en cómo interpretamos las cosas. Es muy distinto lo que Dios nos dice que la interpretación que nosotros hacemos de Él. Por eso necesitamos la guía del magisterio, que está iluminado por el Espíritu Santo y que nos dice cómo se debe interpretar rectamente cada mensaje de Dios. Cuando la Iglesia dice esta revelación es auténtica o esta aparición es auténtica, simplemente está diciendo que no se opone a la Escritura, que no se opone a la tradición, que no se opone a la doctrina católica. Primera cosa que hay que tener en cuenta, lo dice Teresa de Jesús en el libro de las Fundaciones, capítulo 8. Cuando vemos la imagen del Señor, estamos viendo la imagen del Señor. Y ya sea que venga de Dios o del demonio, es la imagen del Señor. Y como imagen que es del Señor, tenemos que respetarla. Es un punto muy importante. No me importa la causa, me importa que es la imagen del Señor. Segunda cosa, el bien o el mal no está en la visión muchas veces, sino en cómo la aprovechamos, si la aprovechamos con humildad o no. Si no la hay, aunque sean de Dios, el provecho será distinto si la vemos con humildad o si no. Y si la hay, lo mismo. Es como una abeja, dice Teresa de Jesús, y una araña. Una araña, todo lo que come, ¿en qué lo convierte? En veneno. Una abeja, ¿en qué convierte todo lo que ve? Todo lo que recibe, perdón, en miel. Pues igual nosotros. Muchas veces la diferencia que hay entre una aparición u otra es la postura de humildad nuestra, que recibimos como araña o como abeja lo que Dios nos está diciendo y lo convertimos en bien o lo convertimos en mal. El tercer punto es la obediencia. La redención de Cristo se realiza por la obediencia. Cristo obedece al Padre. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya, porque yo hago lo que el Padre me dice. Una y otra vez, Cristo dice que su misión es la obediencia al Padre. Cuando hay desobediencia, no hay una auténtica presencia de Dios en el alma, porque Dios quiere que la redención se realice por la obediencia. Otro, dejar pasar el tiempo. El tiempo es un juez maravilloso que sirve para distinguir lo que es verdadero de lo que es falso. Otro, la discreción. No dedicarse a comunicar todas las cosas a todo el mundo cuando la Iglesia todavía no ha dicho nada. Otro es el espíritu que producen. Si son de Dios, dice Teresa de Jesús, llevarán siempre a un espíritu de humildad y a buscar ser despreciado. Cuando alguien nos habla de una aparición y lo hace con exhibicionismo, mala cosa. Ahí detrás no suele estar Dios.
El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2001, nos dice que todas las gracias de Dios, las apariciones son gracia, provienen de Dios, son presencia viva de Dios en el alma. Pero el hecho de recibirlas rectamente, número 2001, es también una gracia. Es una gracia que tenemos que agradecer a Dios. Por eso cuando recibimos el mensaje de una aparición y nos ayuda a acercarnos más a Dios, tenemos que decirle a Dios gracias, porque esto es don tuyo, no es virtud mía. Otro criterio, los frutos espirituales. El árbol se conoce por los frutos, muy bien, pero hace falta que todos los frutos sean del árbol y que el árbol sea el que da de verdad los frutos y no sea otro. La resonancia eclesial, las conversiones, la vida de oración, los milagros que se producen, la obediencia, etc. Estos son los criterios de la Iglesia. ¿Y cuál es el mensaje de todas las apariciones marianas de este siglo? ¿Cuál es el mensaje de la Virgen de Civitavecchia, de Lourdes, de Fátima? ¿Cuál es? Yo lo he resumido en algunos puntos fundamentales que aparecen siempre: la conversión, la oración, la Eucaristía, la confesión, el sacrificio y el ayuno, la caridad, el rosario y la paz. Vamos a ver cada uno de estos. Primero, la conversión. ¿Qué es la conversión? La conversión es dos cosas al mismo tiempo. Es reconocer el propio pecado con humildad, no con soberbia. Reconocer el propio pecado y renovar el amor. Es volver a Dios, convertirnos a Él, al amor a Él, y tener una adversión al pecado. Conversión es rechazar el pecado y acercarnos a Dios. Hoy mucha gente habla del demonio, es que está ahí el demonio. Miren, el demonio es como un perro. Si tú a un perro le haces caricias, lo tienes siempre aquí, ¿verdad? Lo tienes aquí, el perro está aquí siempre moviendo la cola. Si tú a un perro le das una patada, el perro se va 1 kilómetro o 2 más allá. ¿No? Con el demonio es lo mismo. Hemos vencido al demonio porque lo ha vencido Cristo. ¿Qué nos importa el demonio? ¿Qué miedo nos va a meter alguien cuando ha sido ya vencido? Nosotros podemos convertirnos a Dios tranquilamente. Somos seres libres, redimidos por Cristo. Y podemos amarlo a Él con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. No tenemos que pedirle permiso al demonio para amar a Dios. La conversión es obra del Espíritu Santo, una gracia inmerecida. Lo dice el Catecismo en el número 1989. La conversión es un don de Dios y tenemos que pedírselo a Él. La primera obra de la gracia del Espíritu Santo, dice el Catecismo, es la conversión, que obra la justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio. Convertíos porque el reino de los cielos está cerca. Eso es la conversión. Un don del Espíritu Santo que tenemos que pedir con humildad. Y la humildad nos lleva a sabernos necesitados de Dios. Y por eso lo pedimos. Segundo punto que pide siempre la Virgen Santísima en las apariciones, ¿cuál es? La oración. La oración. Siempre la Virgen dice, hazme un templo aquí donde se dé gloria a Dios. ¿Qué es la oración? Hay tanto despiste hoy día sobre la oración. Uno va a una librería católica y encuentra cientos, católica, y encuentra cientos de libros que hablan de la oración. Oración para sanar no sé cuantitos, oración para no sé qué, oración para tal. ¿Pero para qué es la oración? La oración es para dar gloria a Dios. Ustedes han leído el Magnificat de la Santísima Virgen María en el Evangelio de San Lucas.
capítulo 2. Glorifica mi alma al Señor. Así empieza María el Magnificat. Glorifica mi alma al Señor. La verdadera oración es una oración que da gloria a Dios, que busca la gloria de Dios, que no busca el provecho personal, que no busca sentirse a gusto y gozar. ¡Ay, qué emoción, qué bonito la oración! No. La oración busca darle gloria a Dios, una gloria que se merece. Oramos porque queremos ser justos con Dios, que nos ha dado tanto que nosotros jamás podremos devolvérselo. Todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de Dios. Por eso oramos, para darle gloria a Él. Es una oración que también arranca gracias de Dios, porque nos sabemos necesitados de Dios y buscamos que Él nos ayude, porque sabemos que sin Él no somos nada. Y por eso nuestra oración busca arrancarle gracias para nuestra vida, porque necesitamos de Dios, porque sin Dios no somos absolutamente nada. Es una oración que es sobre todo un diálogo amoroso con el Padre y que nos lleva a entrar en su intimidad y a crecer en el amor. Si tu oración no te lleva a crecer en el amor, tu oración no es auténtica. Es que yo voy mucho a misa, pero a mi marido que le haga la comida a otra porque yo... Eso no es oración. Es que la oración me quita tiempo para atender a mis hijos. No es oración. La oración te ayuda a amar, te ayuda a entregarte mucho más a Dios y a los demás. Si la oración no te lleva a eso, tu oración no es auténtica. Otro mensaje, la Eucaristía. Ustedes seguramente han leído el texto de San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. Jesucristo dice: yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El sarmiento solamente produce fruto cuando está unido a la vid. Cuando está separado de la vid, se muere y lo mandan al fuego. La Eucaristía es Cristo presente realmente. Es la vid. Y nuestra mayor unión con Cristo se produce en la Eucaristía. La Eucaristía es la fuente y la cima de toda la vida cristiana. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1324 en adelante. La Eucaristía es el centro de nuestra relación con Dios. Es el compendio de nuestra fe. Es donde nos nutrimos de Dios, donde nos acercamos profundamente a Él. Todos los mensajes marianos siempre hablan de la Eucaristía, la presencia real de Cristo en su Iglesia, el sacramento de la comunión, de la unión íntima con Cristo, con su cuerpo y con todos los miembros de Cristo. Cuarto punto que siempre aparece en los mensajes marianos, la confesión. La verdadera conversión nos lleva a la confesión. Muchos dicen: no, es que yo me confieso a solas con Dios directamente. Pues muy mal. Muy mal, porque Jesucristo dio a unos hombres el poder de perdonar los pecados. Muy mal si te confiesas a solas con Dios, porque no estás haciendo lo que Dios quiere. Muchos dicen: no, es que, qué oso contar mis cosas a un padre. Pues al padre ni se acuerda, hombre. Ustedes piensen en su vida. Seguramente alguna vez han tenido algún problema con un amigo, con un novio, con una novia. Y cuando queremos a una persona y sabemos que le hemos hecho un mal, cuando lo queremos de verdad, buscamos que nos perdone, ¿verdad? No decimos: pues ya entenderá. No. Vamos y le decimos: oye, perdóname, metí las 4. ¿Me perdonas o no? Y hasta que no nos dice: sí, te perdono, no sentimos que estamos a gusto otra vez, ¿verdad? ¿Es así o no es así? El ser humano es así. El ser humano quiere que le digan: sí, te perdono. Y eso Jesucristo lo sabía.
porque conoce al hombre, lo conoce tan bien como que Él lo ha hecho. Y entonces elige unos hombres que son todavía más pecadores que tú, los sienta ahí en una silla donde no se oye nada por la música, tú te confiesas con ellos y te dice en nombre de Dios, sí, te perdono, y te vas tranquilo. El que se confiesa directamente con Dios no oye, sí, te perdono, ¿verdad? Yo tampoco lo oía, porque con la música tan fuerte, bueno, pero es otra cosa. Pero te lo dijeron. Dios, a través de ese hombre que Él eligió, te dijo, sí, te perdono. Y te lo dijo Dios. Porque ese que está ahí sentado es solamente un canal de Dios. Tu agua sucia va a través de Él a Dios y el agua limpia de Dios va a través de Él a ti. Sales ganando, ¿no? La confesión es la presencia de la misericordia y del perdón de Dios. Misericordia. ¿Qué significa misericordia? Pues muy difícil de explicar, ¿verdad? Los padres de la Iglesia, que eran muy listos, decían que la misericordia es el corazón de Dios, cor cordis en latín, que se pone en medio de las miserias humanas. Misericordia. ¿Se dan cuenta? Qué bonito. El corazón de Dios, la bondad de Dios como Padre, que se hace presente en nuestras miserias, para decirnos, te perdono y te disculpo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona y disculpa porque no saben lo que hacen. Eso es la confesión. Dios que te perdona. El siguiente punto de las apariciones marianas, ¿cuál es? El sacrificio y el ayuno. Juan 12, 24. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero si muere, da fruto. Morir para dar fruto. Morir a nosotros mismos, a nuestras tendencias, a nuestras pasiones desordenadas, a nuestros gustos que van contra el amor al prójimo, a nuestro egoísmo, a nuestra soberbia. Sobre todo, sacrificio del juicio y de la voluntad. Porque es que a mí me dicen los padres tal cosa, pero yo no estoy de acuerdo. Cuidado, cuidado. La obediencia es el camino recto para llegar a Dios. La desobediencia es el camino recto para alejarse absolutamente de Dios. Muchas veces obedecer es difícil, pero Jesucristo dice, el que me ama guardará mis mandamientos. Juan 14, 15, Juan 15, 14, Juan 15, 18, Juan 15, 21 y muchísimas, muchísimas citas más. El que me ama guardará mis palabras. ¿Amas a Dios? ¿Te quieres sacrificar? Sacrifícate en la obediencia. Obedecer es la virtud de los santos. Siguiente punto, la caridad. Ustedes se acuerdan seguramente del capítulo 21 de San Juan, donde Jesucristo le pregunta a San Pedro, oye Pedro, ¿tú me amas más que estos? Y dice, Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas más que estos? Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos. ¿Qué le está preguntando Cristo a Pedro? Si le ama, ¿verdad? ¿Qué otra cosa le está preguntando? Nombre, apellidos, dirección, teléfono, profesión. No. Estudios que ha realizado, lo guapo o feo que es, lo listo que es. No. Le está preguntando, ¿me amas más que estos? Es lo que le interesa a Cristo de ti. ¿Tú me amas más que estos? ¿Me amas? ¿Estás dispuesto a amarme siempre? ¿Cuántas bolas nos hacemos en nuestra vida, verdad? Pensamos que la religión, que la fe es de entender las cosas. Es que yo no entiendo, es que estoy muy confundida, es que no tengo razón, es que
Si no se trata de eso. No se trata de entender, de tener razón, de estar o no estar confundido. Se trata de amar, de entregarse sobre todo en la obediencia. Se trata de vivir la caridad con Dios y con el prójimo. No es una religión de entender, es una religión de amar. Está llena de misterios. Ama y obedece. No te equivocarás jamás. Ama y obedece. Otro punto que nos piden siempre los mensajes marianos es el rosario, ¿verdad? Siempre nos piden que recemos el rosario. ¿Ustedes se acuerdan de los niños de Fátima que decían Ave María, Santa María, Ave María, Santa María? Para ir más rápido, ¿no? Pero no se vale. El rosario es el rosario. Una vez estaba yo en Los Ángeles, California, y de repente llegó un protestante, estábamos comiendo, y nos dijo que por qué hacíamos los católicos tanto culto a María, por qué rezábamos el rosario. Y le dijimos, mira, lo que pasa es que tú no tienes la Eucaristía, pero nosotros el principal culto se lo damos a Jesucristo, a Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y se lo damos en la Eucaristía. A María el rosario, pero Jesús en la Eucaristía, y el centro del culto cristiano es la Eucaristía. El rosario también, pero el centro es la Eucaristía. Ah, lo que pasa es que ellos no tienen la Eucaristía, y por eso no entendía. Después nos perdimos por la ciudad y llegamos a un sitio donde había un gran cartel, donde se veía la bola del mundo, y alrededor un rosario, y ponía: la familia que reza unida permanece unida. Reza el rosario en familia. La familia que reza unida permanece unida. Reza el rosario en familia. ¿Quieres tener tu familia unida? ¿Qué tienes que hacer? Rezar unida. Clarísimo, ¿no? La familia que reza unida permanece unida. Reza el rosario en familia. Una vez le decía yo esto a un señor catalán, español, de Cataluña, y me dice: pero padre, no me pida usted que rece el rosario, porque el rosario está anticuado. Eso me dijo él. El rosario está anticuado. Y yo le dije: pero ¿cómo va a estar anticuado el rosario si es lo más parecido que hay al rock and roll? ¿Qué? Claro, hombre. El rosario es lo más parecido que hay al rock and roll. ¿Ustedes saben cómo se define el rock and roll? Son tres cosas: rítmico, ¿verdad?, repetitivo, y habla de amor. Si love you, yeah, yeah, ¿no? ¿Sí o no? A ver, los jóvenes que saben de esto un poco. No, nuestra generación ya quizá pasó. Es rítmico, es repetitivo y habla de amor. El rosario es igual. El otro estaba cuadriculado, ¿no? ¿Pero qué está diciendo, padre? Claro. Es rítmico, y por eso muchas señoras se quejan. No, es que mi hijo se duerme rezando el rosario. Pues qué bueno, señora. Mejor que se duerma rezando el rosario a que se duerma viendo la televisión películas que son nefastas para él, ¿no le parece? Hombre, puestos a elegir, pues claro, ¿no? Es rítmico y por eso se duermen los niños. Pero no importa que se duerman rezando el rosario. Mejor que se duerman así. Es repetitivo el rosario, claro que es repetitivo. Y por eso yo puedo rezar las oraciones y al mismo tiempo meditar en los misterios, ¿verdad? Porque es repetitivo y habla de amor. Claro que habla de amor, pero un amor muy distinto al amor del rock and roll. Es un amor que es entrega generosa de Dios a ti y de ti a Dios, de María a ti y de ti a Dios a través de ella. Ese es el rosario. Y el último punto que ha pedido María siempre ha sido la paz. María, siempre que se ha aparecido, ha pedido la paz entre los hombres. Regina Pacis, Reina de la Paz. La Santísima Virgen siempre ha pedido el esfuerzo de los hombres por conseguir la paz en el mundo.
en nuestras vidas, en nuestras familias. Ustedes seguramente se han puesto a pensar muchas veces en qué momento Jesucristo nos entrega a María como madre. ¿No lo han pensado nunca eso? Jesucristo nos entrega a María como madre cuando Él está en la cruz, cuando está sufriendo lo más grande que puede sufrir un hombre en su vida. Sufrimiento físico, dolor, debilidad, traición absoluta de sus amigos, burlas de la gente. Y en ese momento, cuando Él experimenta su debilidad y la debilidad del ser humano, cuando Él se da cuenta más profundamente de lo que es el dolor del hombre, entonces mira a su madre y dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Jesucristo nos ha querido dar a María como una madre amorosa que nos acompañe siempre, porque la necesitamos para nuestro dolor, para los momentos más difíciles de nuestra vida. Por eso nos la da en la cruz. Termino con una anécdota final. Una vez me tocó, varias veces me ha tocado ayudar en misa al Santo Padre Juan Pablo II en Roma, en el Vaticano. Una de esas veces me tocó esperarlo en la capilla donde está la Piedad, esa estatua en que está María con su hijo muerto en los brazos. Y ahí estuve mucho tiempo esperando a que llegase el Papa, que estaba rezando en una capilla que está ahí al lado. Y estuve viendo de cerca, porque normalmente no se deja entrar a la gente porque hay una barrera de cristal, porque un loco quiso romper la mano, la rompió la mano de la Virgen. Y estaba viendo el rostro de María y me impresionó que Miguel Ángel, el autor de aquella escultura, supo plasmar muy bien en la cara de María dos sentimientos juntos. Por un lado, el dolor por la muerte de su hijo, pero por otro lado estaba una cara de esperanza, de saber que no todo acaba ahí. Y eso era reconfortante, ver que María unía las dos cosas, el dolor por la muerte de su hijo y la esperanza de saber que no todo acababa ahí. Nosotros ahora estamos al final de un milenio. Mucha gente dice que esto es el apocalipsis, que todo se va a acabar, que esto es un desastre, que bajen el pan en el mundo que me bajo. Pero María nos dice: es verdad, hay mucho dolor en el mundo, hay muchas desgracias, hay muchas injusticias, hay muchos crímenes, hay mucho por qué llorar, pero también hay esperanza. No todo se acaba aquí. Dios nos ha llamado a una vida eterna en unión con Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.